sabemos entonces que una molécula de agua siempre va a tener un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Si representamos, por ejemplo, la molécula de agua de esta manera, esto no es agua, ¿sí? Porque no tiene 3 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Ok? A eso se llama composición definida. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es cómo se clasificación de sustancias, que se van a clasificar en 3 grandes grupos. La primera se llaman elementos. Elementos. Un elemento, si ustedes leen la tabla periódica, dice tabla periódica de elementos. Y uno cuando analiza qué es un elemento, estamos hablando del átomo. O sea que el átomo es una sustancia, pero en vez de llamarlo átomo, lo llamamos elementos, ¿sí? Luego tenemos las sustancias simples. Sustancias simples. Y por último, las sustancias compuestas o llamados también compuestos. O también llamados compuestos. Vamos a ver la diferencia que hay entre átomo y sustancia simple. Por ejemplo, átomo puede ser el átomo de hidrógeno. Átomo de hidrógeno. Sustancia simple puede ser la molécula de hidrógeno. Y si ustedes observan, la diferencia que tenemos entre elemento y átomo es el numerito que tiene como subíndice. Acá hay un 1 que no se escribe y acá hay un 2 que sí se escribe. Entonces, a ese numerito que escribí ahí como subíndice, se lo llama atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? La atomicidad indica la cantidad de un átomo de el mismo elemento que hay en una fórmula. Quiere decir que en los elementos la atomicidad es igual a 1. En una sustancia simple, la atomicidad es distinta de 1. Sustancias simples, a ver, ¿qué diferencia? ¿Por qué aparecen las sustancias simples? Porque en la naturaleza, ustedes no tienen átomos de hidrógeno libres, sino lo que van a tener son moléculas de esos elementos en estado libre, ¿sí? Entonces, otro tipo de sustancias simples, yo le voy a todos los ejemplos de sustancias simples. Van a tener el hidrógeno 2, el oxígeno 2, van a tener el nitrógeno 2, van a tener el flúor 2, van a tener el cloro 2, van a tener el bromo 2, van a tener el iodo 2, ¿sí? Van a tener el fósforo 4, van a tener el azufre
8. Y también van a tener un ejemplo de oxígeno que es oxígeno 3. Y el oxígeno 3 recibe el nombre de ozono, que seguramente deben haberlo escuchado nombrar por el tema de la capa de ozono. ¿Sí? La capa de ozono es la capa protectora que tiene la atmósfera para que los rayos ultravioleta del Sol, un tipo especial de rayos ultravioleta del Sol, no ¿Quién es ese que... Villamil, che, Villamil, sacame de ese video. Fuerza elástica, qué personaje, por Dios. Bueno, che, el ozono es muy importante, la capa de la atmósfera, el ozono es muy importante, porque lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta que provienen del Sol, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente, los ultravioletas se clasifican en A, B y C. Eso depende de la energía con la que tenga cada uno de los rayos ultravioleta. ¿Qué es lo que ocurre? Los A no son tan energéticos, sí son energéticos, los B y los C, que son los que nos hacen mal si no tenemos la capa de ozono. ¿Ok? Entonces, el ozono es muy importante en nuestra atmósfera. ¿Ok? Y el agujero de ozono, hace muy poquititos años, descubrieron, poquititos estamos hablando de 1 o 2 años, descubrieron que el agujero de ozono se abre y se cierra, dependiendo de la época del año. ¿Sí? Dependiendo de la época del año, se abre y se cierra. Por lo tanto, esto del impuesto que crearon en algún momento contra los gases que supuestamente abrían la capa de ozono, ¿sí? Se podría decir que fue una fantochada. ¿Por qué? Porque nunca se utilizó ese impuesto a nivel mundial, porque fue un impuesto que creó la Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU, se tendría que haber utilizado para poder generar un cierre del agujero de ozono, de la capa de ozono, en la Antártida y en el Ártico. Se juntó muchísimos millones de dólares que nunca se usaron para nada. Vaya a saber a los bolsillos de quién fue. Pero esto se descubrió hace unos años de que es algo natural que se abra y que se cierre la capa de ozono. Es algo natural. ¿Se abrió más? Sí, se abrió más. Eso es verdad. Pero si se abre más es por la acción del ser humano. ¿Ok? Eso sí es por la acción del ser humano. Pero el tema del impuesto nunca lo utilizaron para lo que tenían que usarlos. Eso es un dato que les quiero dar. ¿Sí? Bien, es mi teoría, no quiere decir que sea así. No sé si ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial, las primeras 2 bombas atómicas que se tiraron fueron en Hiroshima y Nagasaki. Pero a ver, muchos dicen, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no se tiraron más bombas atómicas? Sí. Se hicieron más de 1000 pruebas nucleares. Más de 1000 pruebas nucleares. ¿Sí? Ahora, si se hicieron más de 1000 pruebas nucleares, ¿ustedes no creen que toda la radiación de esas bombas nucleares, muchas tiradas hacia afuera y algunas tiradas hecha la explosión debajo de la Tierra en silos, no afectó al planeta Tierra? Seguramente que sí. ¿Y quién no dice que a lo mejor en la Antártida no hicieron pruebas nucleares? Porque hasta el año 1999 el Tratado Antártico prohibía cualquier tipo de prueba nuclear en la Antártida. ¿Y después del 99 qué pasó? Uno no sabe. Entonces, uno puede suponer que el tema del agujero de ozono puede llegar a ser, según lo que yo creo, esto es una creencia mía, puede llegar a haber sido efecto de las explosiones nucleares que se hicieron al aire libre
a lo largo de todo el planeta. Y de hecho, en una explosión nuclear tenemos que tener en cuenta que se liberan muchos iones radioactivos, por ejemplo, estroncio. Y el estroncio radioactivo es una de las razones por las cuales cuando hay una explosión nuclear se genera cáncer. Y si uno analiza la cantidad de casos de cáncer que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, van a encontrar de que aumentó exponencialmente. ¿Por qué? Porque justamente si están haciendo pruebas nucleares en el planeta se contamina. Néstor, Y por lo tanto, ese podría ser un efecto. sí, o sea, ya sé que no es tema de la clase, pero el tema este me interesa. También es porque se empezó a detectar el cáncer de una manera un poco más exacta. No había muchas formas antes. Exactamente, tal cual, sí, tal cual, se empezó a detectar, pero si vos te pones a analizar, es muy probable que el cáncer sea más una enfermedad más moderna que una enfermedad de tipo antigua, ¿sí? De hecho, esto es una causa, puede ser una causa, pero el cáncer en sí también puede ser por el gran estrés que se vive en el diario vivir. ¿Por qué? Porque han descubierto que hay una rama nueva de la biología que se llama epigenética, que analiza el efecto que produce la mente en nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay un científico de nombre Bruce Lipton, ¿sí? Si quieren pueden buscarlo, es un científico norteamericano que descubre varias cosas. Entre una de ellas es la siguiente. Él se pregunta, uno nace de la unión de dos células, un espermatozoide y un óvulo. Entonces, para formar una célula, la primer célula, ¿sí? La primer célula que luego se va a reproducir por nuestro cuerpo, se va a reproducir y va a empezar a formar este cuerpo que tenemos nosotros. Nosotros venimos de una célula, que se encuentra ahora en todas las células de nuestro cuerpo. Esa célula está repartida en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Él se pregunta, dice, debe haber un momento en el cual esa célula, cuando se empieza a reproducir, empieza a tener una selectividad. ¿Para qué? Para formar células que sean para el corazón, células que sean para el cerebro, las neuronas, células que sean para los músculos, células que sean para el riñón, para el hígado, y cada una es totalmente diferente una con otra, son incompatibles. De hecho, vos no podés poner neuronas en tu corazón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no van a funcionar. Entonces, él se pregunta dónde se genera eso. Y lo descubre de la siguiente manera. Él lo que hace es, coloca dentro de placas de Petri, las placas de Petri son unas plaquitas de vidrio donde se coloca un líquido, ¿sí? Un líquido, un medio se llama, ¿sí? Coloca en las tres placas distintos medios, ponele gelatina, agar con otra cosa, ¿sí? Son distintos medios. ¿Y qué es lo que hace? Mete en cada una de esos medios, mete el mismo tipo de célula. El mismo tipo de célula, nada más que en distintos medios. En un momento determinado dice, ajá, acá se generaron neuronas, acá se generaron células del corazón, acá se generaron células musculares. Entonces, ¿a qué llegó? ¿Qué conclusión llegó? Y bueno, entonces, depende del medio donde vos vaya esa célula, va a ser la forma que va a tener. ¿Sí? Depende del medio. Entonces, luego, hizo este experimento, ya lo habían hecho otros científicos, que es la siguiente. Tenemos la célula, y ustedes saben que una célula tiene su núcleo. Y dentro del núcleo lo que tenemos es el ADN. Entonces, para muchos, el ADN
el núcleo de la célula es el cerebrito de la célula. ¿Por qué? Porque tiene el ADN. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Los científicos le sacaron el núcleo a las células y comprobaron que la célula seguía viviendo, se seguía alimentando, seguía respirando, seguía haciendo todas sus funciones sin necesidad de usar el núcleo. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado, cuando se cumple el ciclo de vida de la célula, se muere la célula. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron de que para lo único que sirve el núcleo de la célula es para reproducirse. Nada más. Es para lo único que sirve. Por lo tanto, claro, esto muere y no se puede reproducir. Pero esto sí se puede reproducir porque tiene el ADN. Por lo tanto, el cerebro de la célula no es el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que descubre Bruce Lipton? Descubre que el cerebro de la célula es la membrana plasmática. Es lo que recubre a la célula. ¿Sí? Es eso el cerebrito. Ahora, si ese es el cerebro de la célula, tiene que haber algo que haga que se enferme o que esté sana la célula. Bueno, él descubre que el medio en el cual está el ser humano, el medio estamos hablando del medio social, el medio familiar, el medio personal, ¿sí? Enferma o sana una célula. Entonces descubre que de acuerdo a cómo estemos nosotros emocionalmente, la célula se enferma o se mantiene sana. Ese es el medio en el cual tenemos que... Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es la siguiente. Si uno vive estresado, las células se enferman. Y si la célula se enferma, lo que hace es que la reproducción de la célula se hace más lenta y por lo tanto te terminas enfermando. Porque dentro de la célula está la mitocondria, que la función que cumple la mitocondria es la de obtener energía. Dentro de la mitocondria se producen todos los procesos metabólicos para que nosotros obtengamos energía. Si vos tenés un nivel menor de mitocondrias, vas a tener menos energía, menos respuesta a lo que te está ocurriendo. ¿Se entiende? Entonces, sí. Pero entonces, o sea, básicamente lo que nos enseñaron hace un par de años en biología está mal. Yo no digo que esté mal, yo te estoy contando lo nuevo. Sí, sí. Porque a nosotros, o sea, nos dijeron que el núcleo era el cerebro y todo lo mismo que vienen diciendo hace una cuarta. Sí, bueno, pero yo te estoy contando la teoría nueva, ¿sí? La teoría nueva real, porque esto es real, o sea, a ver, no es que les enseñaron mal, yo siempre digo que un docente tiene que estar continuamente informándose. Porque si no, la información que vos terminás tirando es data vieja. ¿Entendés? Es data vieja. Entonces, yo me tomo el trabajito porque a mí me encanta, o sea, me encanta leer y me encanta informarme y me encanta saber. ¿Por qué? Porque de esa manera, como alguno ya se habrá dado cuenta, Néstor lo que hace es empezar a unir la biología con la psicología y tengo esa característica como docente, ¿sí? Cuando a mí se me permite, yo lo hago, ¿sí? Hay cursos que a lo mejor no da esa posibilidad de hacerlo, entonces es el típico docente de química o de física en el cual da su materia y se terminó, ¿está? Pero cuando tengo la posibilidad de que tengo gente que escucha y empieza a sacar conclusiones, yo voy tirando data. ¿Por qué? Porque justamente el docente y cualquier profesional se tiene que vivir actualizando. Si no, terminamos enseñando lo de hace 50 años atrás. ¿Se entiende? Y no es que esté mal lo que les enseñaron. Está bien, pero está bien para un momento determinado.
Y es más, esto que estoy contando yo, es muy, muy nuevo, muy nuevo. Tendrá más o menos 10 años. Hay un libro muy interesante de Lipton que se llama Biología de la Creencia, si quieren búsquenlo, Biología de la Creencia. Es muy interesante, yo lo tengo acá en casa, y yo les puedo asegurar que este libro va a ser el libro de biología para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento en el cual nosotros estamos cambiando nuestra manera de pensar. Esa es la idea, esa es nuestra idea. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Fíjense de que si seguimos con un pensamiento arcaico, viejo, eso no nos produjo ningún beneficio. Estamos como estamos por ese tipo de pensamiento. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y si tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Se entiende? Entonces, y para cambiar la manera de ver las cosas, tenemos que animarnos nosotros a cambiar nuestros paradigmas que tenemos. Entonces, esto es un paradigma nuevo de la ciencia. Y él lo que está haciendo es lo que yo hago. Está uniendo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico con el aspecto biológico. No es que están separadas las cosas, está todo junto. Nosotros somos un todo, no somos una parte esto, una parte lo otro, una parte aquello. Somos un todo. Por lo tanto, tenemos que explicarlo desde un todo. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El señor Lipton descubrió eso. Descubrió justamente que el cerebrito es la membrana plasmática que funciona como si fuera un capacitor eléctrico. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor eléctrico es un aparatito que lo que hace es acumular cargas eléctricas. Si ese aparatito no funciona bien, no carga la cantidad de cargas necesarias o carga de más, ¿sí? Y entonces se destruye el aparatito. Es así de simple la historia. Un capacitor lo usan, por ejemplo, para el limpiaparabrisas del auto. ¿Vieron que el limpiaparabrisas del auto hace este movimiento? Bueno, cuando hace este movimiento de arrancar, el capacitor se está descargando. Cuando pega la vuelta, comienza a cargarse, se descarga, se carga, se descarga, se carga. Pasan cargas para un lado, entran cargas para el otro. Si no hay un equilibrio en esa cantidad de cargas, las células se enferman. Y el estrés lo que hace es eso. Y la mente gobierna todo. Recuerden siempre lo que decían antiguamente. Mente sana, cuerpo sano. Fíjense que de eso no se habla más. Mente sana, cuerpo sano. Si vos no tenés la mente sana, lamentablemente se te va a enfermar el cuerpo. Lo decían antiguamente. Por eso es muy probable que el cáncer antiguamente no existiera. Porque nosotros vivimos una vida de tipo muy artificial. Antiguamente estaban al contacto de la naturaleza. ¿Sí? Bien, bueno, volvemos a lo nuestro. Sustancias simples. Me falta explicarles sustancias compuestas. Sustancias compuestas van a estar formadas por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, ahí tienen el agua, van a tener, por ejemplo, el dióxido de carbono, van a tener, por ejemplo, H6, carbono 12, no, H12, carbono 6 y oxígeno 6. Esto es la glucosa. Hidróxido de carbono. Esto es la glucosa. ¿Sí? Eso es la glucosa. Todo este tipo de sustancias se llaman compuestos. ¿Por qué? Porque tienen más de un tipo de átomo. Acá tenemos hidrógeno y oxígeno, acá tenemos carbono y oxígeno, acá tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Sí? Esa sería la clasificación de sustancias. ¿Bien? Bueno, ¿para qué les di todo esto? Porque yo necesito que ustedes sepan qué es
un elemento que es una sustancia simple, una sustancia compuesta, para el siguiente tema que les voy a dar. Che, no me abandonen, no se vayan. Somos bastantes, para una Somos un clase. montón, Néstor. Somos 16, bastante. 15, porque está Néstor también. Bueno, sí, molestan, 15. Yo soy el número 1, el one, acordate, siempre. Vamos a ver lo que se llama número de oxidación. Número de oxidación. Y vamos a definir número de oxidación como la carga, es la carga o la carga que tiene un átomo de un mismo elemento si todas sus uniones fueran iónicas. Para entender esto, O sea, sería en todas las uniones en las cuales él pierde un electrón, ¿o no? para entender esto, el sodio tenía un electrón de valencia, el cloro tenía 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia. El metal le cedía un electrón al cloro. Ustedes no van a estar haciendo esto para todos los compuestos. Es un ejemplo que estoy dando. Y nosotros después armamos la estructura de Lewis con el sodio que quedaba con carga positiva y con el cloro que quedaba con 8 electrones de valencia y una carga negativa. Entonces dice, es la carga que tiene un átomo de un mismo elemento si todas sus uniones fueran iónicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El sodio y el cloro. Como el sodio tiene una carga positiva, el número de oxidación del cloro va a ser más 1. Como el cloro tiene una carga negativa, el número de oxidación del cloro va a ser menos 1. Eso es lo que va a indicar para nosotros el número de oxidación. La carga que tendría, che, loco, pará, Villamil, vas a terminar mareado, negro, me estás mareando. Van a tener, el número de oxidación va a ser la carga que tenga en la unión iónica cada uno de los elementos. Va a haber elementos covalentes que no tienen una unión iónica, pero vamos a hacer de cuenta como que, como dijo Tomás, pierde o gana electrones. Esteban, terrible, te salen luz de adentro de la nariz, loco. ¿Qué lo parió? Mirá la cara esa. Che, ¿quién es el pelado ese, Turi? ¿Quién es ese pelado? ¿Dónde está Turi? Se me fue. Se fue, le dio vergüenza. Bien, bueno, ¿se entendió más o menos entonces qué es número de oxidación? La clase que viene, lo que vamos a ver es reglas de adjudicación, de los números de oxidación. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene y vamos a tener una práctica de esto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren sacarse alguna duda de algo? No. Ah, sí, a mí. Grande, Néstor. Yo tengo una duda, pero muy pequeña, que me quedó cuando Es- estábamos hablando del estronio. De Sí. estroncio. Estroncio. O sea, estroncio, o sea, explota la bomba, pero hongo nuclear,
Y a mí algo que no me quedó claro es con el tema de cómo la molécula se va gastando, es si, por ejemplo, el estroncio está en aire, por ejemplo, cuando cae la bomba nuclear. ¿El oxígeno irá gastando el estroncio? Hasta el No, punto... no, 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 no. ¿Qué es lo que ocurre? Existen lo que se llaman reacciones nucleares, ¿sí? Sí, Reacciones nucleares, en la cual vos vas a tener el uranio 92, 235, que lo que va haciendo es, acordate que acá tenés protones y neutrones, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? El uranio, cuando produce la bomba atómica, ocurre lo que se llama reacción en cadena. ¿Qué es la reacción en cadena? La reacción en cadena es liberar, por ejemplo, dos neutrones. Libera un neutrón y otro neutrón. ¿Y qué pasa con el uranio? El uranio pasa a ser uranio 92, 233, ponele, ¿sí? Entonces, estos dos átomos estos dos neutrones chocan con otros átomos y van liberando, chocan con dos átomos y estos liberan otros dos neutrones en forma exponencial. Fíjate que esto se va haciendo en forma exponencial. Los cuatro van a chocar con cuatro átomos, liberan 8, esos 8 van a liberar, y así, 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 y se va liberando energía del átomo. La energía del átomo, del núcleo del átomo, porque los neutrones están en el núcleo, es muy potente. Recordad de que un núcleo atómico es toda una masa que está ahí, que está comprimida, y hay algo que lo tiene que mantener unido. ¿Por qué? Porque si no lo mantiene unido, eso saldría por los aires. Eso se llama fuerza eléctrica fuerte, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, esto se va descomponiendo en otros átomos hasta que aparece el átomo de hierro. O sea, es como que va bajando su vibración hasta llegar al átomo de hierro. Eso se llama descomposición radiactiva, ¿sí? Descomposición radiactiva. Entonces, entre uno de esos se forma el átomo de estroncio, y el estroncio es muy radioactivo, y eso es lo que produce enfermedad. En realidad todo produce enfermedad, ¿se entiende? Todo produce enfermedad. De hecho, en Chernobyl lo que ocurrió es que explotó el núcleo donde se genera la energía y fue liberando radiación. Y la radiación son partículas de tanta energía que lo que afectan es al núcleo de la célula, al ADN, y ahí produce las malformaciones. ¿Se entiende? Néstor, sí, sí. Sí, Néstor, Néstor. tengo dos preguntas. Una, ¿qué es el uranio enriquecido? ¿Qué es lo que se usa para esas bombas? ¿Cuál Acá es la este es diferencia? 235, es 238, perdón, y este es 235. Liberaría 3. ¿Sí? Este es el uranio enriquecido. ¿Por qué enriquecido? Porque en la naturaleza hay mayor cantidad, muchísima mayor cantidad de uranio 235, hay muchísima mayor cantidad de uranio 235 que 238. Vos lo que necesitas para un reactor nuclear Es el enriquecido. es el enriquecido, es este. ¿Para qué? Para que haga esto, para que libere neutrones. Y al liberar neutrones libera la energía. ¿De qué manera lo hacen? Ellos lo que hacen es, meten unas barras que son de uranio enriquecido en una pileta. ¿Sí? En una pileta que tiene agua. Cualquier tipo de agua, no. No. Porque el hidrógeno tiene 3 isótopos. 1, 2, 1, 1. El que meten acá, dentro de esa agua, es el hidrógeno 1, 2. ¿Por qué usan este y no este? Porque este no va a frenar, no va a ser de capa de frenado de los neutrones. Porque si no existiera el agua, esto es una bomba nuclear, reacciona ¡brum! Entonces vos tenés que frenar esa reacción. ¿Y cómo lo frenás? Con este átomo de hidrógeno que tiene un neutrón. Lo frena. Entonces lo va retardando.
Esto recibe el nombre, si lo escribimos así, esto recibe el nombre de deuterio, y acá se escribiría de oxígeno 2 y se llama agua pesada. Agua pesada. Si no existiera esto, que es un moderador de la reacción en cadena, esto explotaría, todos los reactores nucleares explotarían. Imagínate si explota el reactor nuclear de Atucha, nosotros nos tenemos que ir a la mierda. ¿Por qué? Porque toda la radiación va a venir a Buenos Aires. Va, dependiendo del viento. Si el viento viene para Buenos Aires, viento norte, se viene toda la radiación para acá. ¿Entendés? Entonces hay que tener mucho cuidado. Santiago, ¿qué te pasa, negro? ¿Estás enloquecido? Vamos, todavía, dice que... Uno se levanta de buen humor y está de buen humor, Néstor. Hay que estar de buen humor. Pero bien, perfecto, me parece fantástico. Yo estoy de muy buen humor también. Me parece fantástico, bien. La onda arriba, pilas arriba, bien, excelente. La otra pregunta, Esteban. Era yo, Néstor. La otra pregunta era, ¿cómo es que se va descomponiendo, que digamos, los materiales radiactivos de Chernobyl, que digamos, que van perdiendo la radiación, que digamos? Eso te tendría que poner. No me las acuerdo, es la verdad, no me acuerdo todo. ¿Sí? Yo lo que sé es que, por ejemplo, arranca con el plutonio. No, esto es platino. Plutonio es PU 93 y termina en el hierro. ¿Sí? En el medio tenés un montón de reacciones que van liberando neutrones, vas liberando protones, vas liberando electrones, y en cada una de esas liberaciones tenés energía. Que lo que haces vos, me olvidé decirlo, en esta reacción, como vos vas liberando electrones y energía, lo que haces es calentar el agua se calienta, mueve una turbina, y esa turbina lo que hace es generar electricidad. ¿Sí? Bueno, acá tendría que decirte cuáles son los intermedios, no me los acuerdo, realmente. No, realmente no me acuerdo, para tanto no me da el maroto. Sí. Última pregunta. ¿Y qué es ese tipo domo que le quieren poner arriba? ¿Cómo contiene toda la radiación? Claro, lo que hacen es le ponen la central nuclear, el domo lo que tiene es un aislante. Eso es un aislante. Ahora, cuando, por ejemplo, en Chernobyl se produjo este problema de que se generó una bomba nuclear, ¿sí? Eso fue una bomba nuclear directamente. ¿Por qué? Porque apagaron el reactor, pero siguió generando, y en un momento determinado era tanta la temperatura del reactor que se empezó a liberar al ambiente, se liberó la radiación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A la central nuclear la cubren toda con un cemento que no sé cuál es el grosor que tiene, pero calcularle 20 metros, 30 metros de cemento. ¿Para qué? Para que todas las partículas queden contenidas adentro de ese domo. ¿Pero por qué? Pero el problema es el siguiente, la temperatura que hay acá adentro es de más de 1000 grados. Entonces se detectó que, por ejemplo, en Chernobyl, el domo que construyeron se rajó. Hubo que construir otro más externo. Y eso va a seguir ocurriendo durante 2000, 3000 años, porque esa es la vida media que tienen los átomos de uranio. O sea, lo que yo siempre me pregunto es lo siguiente: si cayó una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿la radiación ya no hace más nada? Sí, sigue haciendo estragos. Debe haber gente en Hiroshima y Nagasaki que debe tener cáncer sin haber vivido la bomba atómica. ¿Por qué? Porque la radiación sigue estando y se sigue generando. Aunque haya sido una bomba atómica chiquitita, porque las dos que tiraron, eran chiquititas comparadas con las que hay ahora. Las que hay ahora, por ejemplo, en un misil balístico, que es un misil que llega al espacio y larga 3 bombas o 5 bombas que van cayendo en distintos lugares, esas son hasta 1000 veces más poderosas que la de Hiroshima y Nagasaki. O sea que borran, por ejemplo, en Nueva York te la borran así, de una. Como también hay bombas nucleares que pueden entrar dentro de un maletín. Tipo película,
en un maletín. Hoy en día, tranquilamente, va un chabón con un maletín, llega a un lugar, deja, la hace detonar y es una bomba nuclear. Néstor, eso puede ser que lo hacen con, tipo, ponen material radioactivo y le ponen una bomba común adentro y eso hace que sea nuclear. Exactamente, tal cual. Vos necesitas primero un material explosivo. ¿Para qué? Para que lo que se llama masa crítica, o sea, para que dos placas de uranio, por ejemplo, o plutonio, se junten y en ese golpe de la explosión le des la energía necesaria para que arranque esto. ¿Se entiende? Bueno, jóvenes, ¿algo más quieren preguntar? ¿No? Bien, excelente. Bueno, nos vemos la semana que viene y arrancamos con regla de adjudicación de número de oxidación. Les voy a mandar la tareita de uniones químicas que me deben. Me tienen que hacer. Dale. El otro está refumado, el loco hoy. Bueno, nos vemos. Buena semana. Chao, Néstor, abrazo grande. Nos vemos. Chao, Néstor.